La Escuela de Formación Bíblica La Piedra Angular presenta Palabras de Vida con la pastora Eloísa Morales. Primera de Corintios, capítulo 16. Y vamos al versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y quiero hacer énfasis en la palabra portaos varonilmente. ¿Eso qué implica, cierto? ¿Qué implicaba para el apóstol Pablo y para la congregación de los corintios la frase portaos varonilmente? ¿Qué podemos entender? ¿Será que lo que se comprendía en aquella época con respecto al comportamiento varonil es lo mismo que entendemos en esta época? ¿Cómo podemos definir un comportamiento varonil? Dice el apóstol Pablo una frase que yo, que no soy hombre, me deja pensativa, o sea, me deja impactada. Dice que deben comportarse varonilmente. Dice, velad, estar firmes en la fe. Eso creo que todos lo sabemos, ¿cierto? Velad, o sea, estar vigilante. Recuerden a Pedro que dice, velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. O sea que eso de pronto lo comprendemos, estar firmes en la fe también lo comprendemos, pero portaos varonilmente. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos realmente por un comportamiento varonil? Repito, ¿será que en esta época tenemos la misma comprensión y la misma visión que tuvo el apóstol Pablo cuando escribió estas cosas? ¿Será que el concepto de comportamiento varonil de aquella época para esta época no ha variado en nada? Nosotros estamos viviendo en una época donde se habla de la disforia de género, o sea, del homosexualismo, o sea, del hombre que se siente sexualmente atraído hacia otros hombres, ¿cierto? Y ya hemos tratado ese asunto con la ideología de género y todo eso, pero la pregunta que quiero que nos ubiquemos en nuestra mente es: ¿el género tiene que ver solamente con la inclinación sexual de la persona o tiene que ver con todo el comportamiento de la persona? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo no está hablando de la intimidad ni de las relaciones sexuales. El apóstol Pablo está hablando del comportamiento. Así que género, una de los elementos del género es la sexualidad. Uno de los elementos del género es la sexualidad. Hombre o mujer, varón o hembra. Ese es un elemento del género. Pero repito, ¿y eso es todo? La única diferencia que hay entre hombres y mujeres radica solamente en el aparato reproductor de cada uno. Eso es todo, y de resto somos todos iguales. Por supuesto que no, pero en esta época hay dudas. Y se habla, repito, y que de la disforia de género, refiriéndose a hombres que se sienten atraídos sexualmente por otros hombres, pero la disforia de género en esos términos incluiría mucho más que una atracción sexual por personas del mismo sexo. Incluiría también una disforia de roles. Incluiría también una disforia en la conducta. No se referiría solamente a la sexualidad. Y aunque pareciera que esas cosas no son necesarias hablarlas, con todos los movimientos feministas, con todos los movimientos de ideología de género, se hace necesario hablar no solamente de la sexualidad, sino del comportamiento en general que define a un hombre como hombre y que lo hace diferente de una mujer. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es la reunión de caballeros. No, esta no es la reunión de caballeros, pero es que una mujer también necesita saber qué es un hombre. ¿Qué piensan ustedes, caballeros? ¿A ustedes no les parece que su esposa tiene que saber lo que es un hombre? Que eso es vital, ¿cierto?
Tu esposa tiene que entender de la misma manera que ustedes tienen que entender que es una mujer, porque si no estamos todos en un caos terrible, ¿cierto? Entonces, hay un asunto de la restauración del ser humano que tiene que ir hacia esas raíces, porque hay gente que supuestamente, escúcheme bien, que supuestamente se convierte, pero se convierte en un religioso evangélico, pero no está restaurado del todo. Entonces yo quiero que vayamos a algo muy sencillo. Hoy yo no creo que vayamos a descubrir nada, pero sí creo que vamos a recordar cosas fundamentales. Vamos a mirar unos cuatro aspectos esenciales de la masculinidad que hacen a los hombres diferente de las mujeres. Repito, 4, yo no sé si son 4, de pronto son 5 o 6, pero tengo en mente 4 que hemos extraído directamente del libro del Génesis, en los principios, tal cual como Dios diseñó al hombre. Y de esta manera vamos a entender a qué se refería el apóstol Pablo, que es un hombre transformado por el poder de Dios y por su palabra, que tiene una mente completamente transformada por la palabra de Dios. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? No es transfórmense por medio del soplo, de la unción, no. Es una transformación que comienza con tu mente. Y ya el apóstol Pablo tiene una mente transformada. Así que vamos a ir a los principios para encontrar vamos a encontrar aquí 4 aspectos esenciales de la masculinidad. 4 aspectos esenciales de la masculinidad. Resulta que el capítulo 1 del libro del Génesis hace un resumen de todo lo que Dios creó. Y ahí está incluida la tierra, el cielo, los hombres, los animales, las plantas, todo. Hace un recorrido global de toda la creación. Pero cuando llega al capítulo 2, en el capítulo 2 hay una repetición en cámara lenta de algunos aspectos de ese proceso de creación. El capítulo 2 contiene una ampliación, un enfoque específico a cosas que se trataron superficialmente en el capítulo 1. O sea, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis muestra el relato de la creación, pero en el capítulo 2 hay un acercamiento, hay un zoom, hay una ampliación, hay una repetición en cámara lenta de cosas que son esenciales, fundamentales para nuestras vidas y que quedaron ahí escritas para que la tuviéramos suficientemente claras. Y esto nos va a ayudar a comprender mucho la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro del plan de Dios. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 15 de manera rápida. Génesis 2 del 4 al 15. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartían 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también becelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Lo primero que Dios creó, y vamos a hablar ahora del orden en que fueron creadas
cada cosa, ¿cierto? Usted de pronto va a hacer una receta de cocina y dice, primero hay que cernir la harina. Segundo, hay que mezclar los huevos. Y si usted no va en ese orden, aunque los ingredientes sean los mismos, usted va a ser un mamarracho, ¿cierto? Así que el orden de los factores sí altera el producto. Ese es el principio de la creación divina. Entonces, aquí dice claramente, y quiero que tenga sus ojos clavados en el texto que acabamos de leer, porque de aquí vamos a sacar todos los principios que están claros y manifiestos acerca de la masculinidad bíblica. Entonces dice el capítulo 2, en el versículo 4, cierto que Dios había creado todo, o sea, todo lo que era la tierra. Pero en el versículo 5, al final, dice que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra porque no había hombre, y no había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Así que toda la tierra estaba ya creada, con todo lo que hay sobre la tierra. O sea, la tierra estaba lista, pero el hombre no había sido creado. Luego, en el versículo 7, hablan del punto, o sea, segundo paso, es decir, primer paso, Dios creó toda la tierra. Ahora viene el segundo paso en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra que ya había creado, ¿cierto? Del polvo de la tierra. Y sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y eso nos dice dos cosas acerca del hombre, y es que el hombre fue creado con una conexión en la tierra, pero también fue creado con una conexión con Dios. Porque el espíritu que te hace vivir y que te hace caminar salió de la boca de Dios. Si tú tienes conexión solamente con la tierra, eres un hombre terrenal. Si tú no tienes conexión con Dios, estás muerto espiritualmente. ¿Sí? Eso es un concepto claro. Ese concepto de muerte espiritual está a lo largo de toda la Escritura. Tú te relacionas bien con la tierra, ¿cierto? Todo lo que hay en la tierra, pero no te relacionas con Dios. Pero el alma que tú tienes allí, que te da vida, no vino de la tierra, sino del soplo de Dios. ¿Por qué no te puedes relacionar con Dios? Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ok, continuamos. Eso es lo primero. Pero sigamos ahora. Les hago una pregunta, no para que me la contesten, porque yo sé que ustedes son súper inteligentes, sino para que se la respondan ustedes mismos en sus mentes. En el versículo número 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había sido formado. ¿Dónde fue creado el hombre? ¿En el huerto o fuera del huerto? Fuera del huerto. Les dije que no contestaran, pero es que esa inteligencia los abruma a ustedes, es avasalladora. Ustedes no pueden con ese fluir de la sabiduría que les brota. Ok, gloria a Dios. Bueno, evidentemente fue creado fuera del huerto. Primero Dios crea al hombre de la tierra. O sea, entonces podemos tener un espacio general global, toda la tierra, todo el globo terráqueo, ¿cierto? Y Dios hace al hombre como lo hemos visto, ¿cierto? Segundo paso. Ahora, tercer paso, ahora hace un huerto. ¿Qué es un huerto? Él toma una parcela de tierra y la cierra y coloca en esa parcela de tierra. Estoy hablando de parcela figurativamente, porque eso no es una parcela, me imagino que no lo era. Él toma una porción de esa tierra que ha creado y le pone un cerco. Y en medio de esa tierra hace brotar árboles especiales para la nutrición, para la alimentación, para el deleite, para el placer. En medio de esa tierra hace que fluyan ríos para que nutran la tierra. En medio de esa tierra hace que broten yacimientos de oro para la riqueza de esa tierra. Ese es el huerto del Edén. O sea, algo cercado en medio de toda la tierra hay un huerto que se llama el Edén. El Edén es el hogar que Dios hizo para Adán, el hogar. Entonces ya están viendo cómo es el asunto, que el concepto de hogar es supremamente básico en el propósito para el cual Dios hace al hombre. Entonces Dios plantó un huerto y ¿qué hizo? Colocó al hombre allí en el huerto.
plantó un huerto, versículo 8, y puso allí al hombre que había formado. A partir del versículo 9 comienza a hablar de las maravillas de ese huerto, o sea, de lo precioso, de lo rico, de lo deleitoso, de lo bello que era aquel lugar, de lo fructífero que era, ¿cierto? Pero cuando llegamos al versículo 15, hace un resumen de por qué lo puso allí. Y ahí es donde quiero ir. Subraye el versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que hiciese dos cosas. Número 1, labrarlo, y número 2, guardarlo. Labrar es trabajar. Labrar es trabajar. La función esencial del varón es trabajar. Repito, la función esencial de la masculinidad es trabajar. El primer aspecto esencial de la masculinidad es el trabajo. Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara. Es parte de su esencia. Repito, es parte de su esencia. Es algo esencial de la masculinidad. No es una carga ni es una maldición. ¿Qué pasa si usted se mete en un negocio que no implica trabajo cuando trabajar es algo esencial de la masculinidad? No voy a decir qué pasa. Imagínese usted qué pasa. Dios puso al hombre para que trabajara. Dios puso al hombre para el trabajo. El trabajo es la principal responsabilidad del ser humano. Es un aspecto esencial del varón. Y te voy a decir algo, todavía no se ha creado a la mujer. Si se dieron cuenta que todavía no ha aparecido, no hemos aparecido. Gloria a Dios, ni por allí estamos. Ni por allí estamos. Estamos en la mente de Dios nada más. Estamos en la mente de Dios nada más. El trabajo es algo esencial de la masculinidad, mas no lo es de la feminidad. Y no es que las mujeres no tengan o no puedan o no deban trabajar. Es que en las mujeres no es esencial el trabajar. Cuando un hombre se queda sin trabajo y una mujer se queda sin trabajo, ¿cuál de los dos se traumatiza más? El hombre. El hombre no resiste estar sin trabajo. El hombre no resiste no trabajar. Eso es demasiado duro para él. Ahora te lo voy a comprobar de otra manera. Vamos a ir momentáneamente al capítulo 3 de Génesis, donde ya se cometió el pecado, donde ya no son criaturas perfectas, sino que están contaminadas por el pecado. Y ahora viene el castigo. Ahora viene el castigo. En Génesis 3:17, Dios da su sentencia para cada uno de los dos. Aquí ya están los dos creados y ya nosotros sabemos cómo pecaron y los dos han pecado. Y mira lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y eso fue directamente a Adán. El castigo vino sobre la función esencial que Dios le había dado a Adán. Pero el castigo para la mujer no tuvo nada que ver con su trabajo. Aló, ¿cuántos están acá? El castigo para el hombre fue diferente para el de la mujer. El castigo para el hombre fue: te va a costar trabajo ganarte el pan. Te va a costar trabajo ser lo que debes ser. A tu trabajo le voy a añadir sudor y dolor, porque eso es lo esencial tuyo. Eso es lo esencial tuyo. Ese juicio no vino para la mujer. Ese juicio vino para el hombre. ¿Por qué? Porque la función del hombre era trabajar.
la de la mujer no. Y ya nosotros sabemos cuál fue el juicio de la mujer, así que ya vamos teniendo así como idea de para dónde voy, aunque ustedes no quieren que yo llegue allá, pero para allá voy. Otro día, no se preocupen, otro día. Bueno, entonces, hermanos, el primer aspecto esencial de la masculinidad es trabajar. Y el propósito de Dios es que el hombre trabaje para que pueda suplir las necesidades de su familia. El hombre es proveedor. La función del hombre diseñada por Dios es que él debe proveer las necesidades de su familia. Eso es el propósito de Dios para el hombre. Y es tan importante y es tan esencial y es un aspecto, óyeme bien, no negociable. No negociable, esto no es negociable. No, pero es que esto es un asunto de mentalidad. No, esto es un asunto de diseño divino. No es mentalidad, es el diseño divino. Ir contra este diseño es lo mismo que ser homosexual. ¿Cómo? Sí, es lo mismo que ser homosexual. Tienes una disforia de género en el área de tu conducta. No de tu sexualidad, pero sí de tu conducta. Ningún hombre mantenido y sin trabajar puede ser un hombre, o no es normal, o es infeliz, o está frustrado. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué cosa? La fe. Ha negado la fe, o sea, no es cristiano, porque con su vida está negando su fe. Ha negado la fe y es peor que un impío, porque hasta los impíos sostienen su casa. Eso es una sentencia dura y está en la palabra de Dios. Repito, trabajar para suplir las necesidades de su casa es parte de lo que significa ser hombre. Cristo vino aquí a la tierra no solamente a salvarnos, sino a devolverle al ser humano su dignidad. Su dignidad. Y no sé si ustedes recuerdan la masculinidad de Jesús cuando, por ejemplo, estaba una multitud hambrienta y sedienta detrás de él y los discípulos con aquella masculinidad perdida le dicen, Señor, que se vayan para su casa porque no tienen qué comer y están lejos y ya es muy tarde. Y Jesús como hombre le dice, ustedes tienen que darles de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar de comer a una multitud de más de 5,000 personas si no tenemos cómo? Denles de comer. Denles de comer, o sea, eso es un principio. Y el Señor Jesucristo alimentó la multitud. Cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario, una de las mujeres que lo está observando es su madre. Y se sabe que el padre putativo de Jesús había muerto, José había muerto y él era el varón mayor de la familia. Por las palabras de Jesús a su amigo Juan, a su siervo Juan, que le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y el escritor aclara para qué fueron esas palabras y dice, desde entonces, ese discípulo, el discípulo amado, o sea Juan, recibió a María en su casa, es decir, la acobijó, la adoptó, porque Jesús se iba a ir y iba a dejar sola a una mujer de la cual él tenía la responsabilidad de su manutención. Y aún muriendo en la cruz no dice, no, yo soy Dios, yo me voy, ya hay que ver qué hacer esa señora. No. Dios, ¿cómo nos hace falta, hermanos, saber más de Dios? ¿Sabes que uno de los rasgos de Dios es que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas? O sea, Él suple a las viudas. O sea, ser viuda es bueno, hermano. Volvamos otra vez a Génesis. La segunda palabra era que lo labrara y ¿lo qué? Lo guardase. Guardar es cuidar. Guardar es proteger. El segundo aspecto esencial de la masculinidad es proteger, cuidar. El hombre normal fue dotado por Dios de un instinto de proteger a su familia.
El hombre normal por instinto, mire, sea flaco, sea gordo, sea débil, sea alto, sea pequeñito, el hombre dentro de su esencia tiene un instinto de protección. Él defiende a los suyos. Eso es lo normal. Lo otro es la cobardía que se infiltra en el mundo y en el corazón de las personas por causa de ¿qué? Del pecado. Pero el hombre fue diseñado así por Dios, con un instinto natural para proteger y cuidar lo suyo. Segundo aspecto esencial. Miren qué facilito, ¿cierto? Pero cuán profundo es que nosotros tengamos claro qué es eso. Estas dos funciones están resumidas, no se vayan de Génesis 2 porque vamos a estar ahí. Estas dos funciones están resumidas nuevamente en Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer nuevamente cómo el apóstol Pablo resalta estas cosas que están ligadas al Señor Jesucristo y a la esencia de la manera como Dios nos creó. Efesios capítulo 5 y vamos al versículo 28 y 29. Y sabes que ese texto comienza diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Listo, pero solamente vamos a leer Efesios 5, 28 y 29. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, trabaja para mantenerla, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que sustenta y cuida, labrar y guardar. Ahora, en ese texto y en ese contexto, sustentar y cuidar no tenía que ver solo con lo material. Porque recuerden que el ejemplo que puso el apóstol Pablo es que los maridos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo para santificarla. O sea que tiene que ver con las necesidades espirituales de una mujer. Necesidades espirituales de una mujer, necesidades espirituales de mi casa, sustento no solamente material, sino sustento espiritual. Y en la medida en que nos vamos acercando a todos estos textos, nos vamos a dar cuenta de cuán profundo es todo esto. Vamos a lo tercero. Ya vimos dos funciones esenciales. Vamos a lo tercero nuevamente en Génesis capítulo 2. Vamos ahora al 16, y 17, dice, recuerden que la mujer no existe todavía, solamente en la mente de Dios. Versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Quién recibió las instrucciones? ¿Quién recibió los mandamientos? ¿Quién recibió las ordenanzas? ¿Quién recibió la ley del huerto? El varón solito. Nosotras no estábamos allí cuando eso pasó. Dios le dio la ley al varón. Ajá, y entonces, ¿y por qué Dios no esperó que estuvieran ahí reunidos los dos para que los dos se enteraran? ¿Quién le va a informar a Eva que de ese árbol no se puede comer? Adán. Él está encargado de lo que Dios ha dicho. Él está encargado de enseñarle a su casa los mandamientos de Dios. Dios se los encargó a ustedes, mis queridos señores, a ustedes, no a nosotras. Y yo no estoy diciendo que la mujer no deba enseñarlos. Claro, si somos la ayuda idónea y venimos cuando el Señor no lo quiere hacer, pues toca hacerlo nosotras. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo hagan ustedes.
ustedes. Vamos al tercer aspecto de la masculinidad, la instrucción espiritual de tu casa es parte esencial de lo que significa ser un hombre. Repito, la instrucción espiritual de los tuyos es parte esencial de lo que significa ser hombre. Eso es diferente a lo que nos han enseñado. La instrucción espiritual de mi casa es mi responsabilidad. Tienen que decir todos los varones. Puedes decirlo en tu corazón. Que cada varón que está aquí diga: yo soy responsable de enseñarle a mi familia el temor a Dios. Yo soy responsable delante de Dios por ser varón. Solo por ser varón eres responsable delante de Dios de hacer que tu casa conozca la palabra de Dios. Bueno, continuemos ahora con el relato. ¿Llegamos hasta dónde? Llegamos hasta el 16. Vamos a continuar. Llegamos hasta el 17. Bueno, esas son las órdenes. Ahora vamos al 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, entonces el problema es que no había ayuda idónea para el hombre. Ahora, después de que Dios nota eso, por así decirlo, después de que la Biblia dice que Dios sabía que este hombre estaba solo y no tenía ayuda, comienza un proceso de la creación de todos los animales, de todos los animales. ¿Usted sabe cuántos animales hay en la tierra? ¿Usted alguna vez ha visto? Yo todavía recuerdo en el colegio cuando fui a dar una materia, o no una materia, no, porque era biología, pero era una clase que se llamaba caracteres taxonómicos, que son, no sé cuántos profesores hay aquí, que son básicamente las clasificaciones que hay de animales según su especie, según su género, según su familia y según las modificaciones de esa familia. Cada animal, o sea, cualquier cucaracha que pase por ahí, cualquier animalito que pase por ahí, pertenece a una categoría de los caracteres taxonómicos, es decir, que tiene una especie, que tiene un género, que tiene una familia, que tiene, y eso, o sea, esa materia era espantosa, hermano. Yo decía, pero ¿a quién se le ocurre que uno se va a aprender eso? Ya, porque el perro no se llama perro. No, eso no crea que es así, perro. Gato, no, eso no es así, eso tiene unos nombres específicos y cada perro tiene una clasificación y una. ¿Ustedes se imaginan a Adán solito haciendo todo el trabajo? Porque la Biblia dice que eso lo hizo Adán. Eso no lo hicieron, no lo hizo los científicos, no lo hizo Patarroyo, no lo hizo, no, eso no fue en la expedición botánica, no, eso no fue. Eso fue ahí en el jardín del Edén. Oye, pero ¿y si nosotros éramos la ayuda idónea, por qué no nos invitaron? O sea, ¿por qué no permitieron que uno fuera ahí como a echar una mano? Nada. Él solito, tú, aquí está todo el animalerío, le pones nombre a cada uno.
¿Por qué todo ese tiempo? ¿Será que Dios pensaba que Adán iba a encontrar ayuda idónea en un caballo, por ejemplo? ¿O será que Dios pensaba, como creen muchos varones ahora, que el mejor amigo del hombre es el perro? ¿Será que Dios tenía esa mente así, que cuando Dios dijo le haré ayuda idónea, pensó, ya sé, la ayuda idónea es un perro así peludo para que lo pase? ¿Será que la mente de Dios es así? No, Dios sabía lo que iba a crear. Dios sabía lo que iba a crear. Pero ¿y entonces por qué todo ese espacio creando animales, bautizando animales, clasificando animales, organizando animales? Porque el hombre, antes de recibir la ayuda idónea, tenía que entrenar su liderazgo. Tenía que tener un entrenamiento. No sé si usted se ha dado cuenta el tiempo tan horrendo que estamos viviendo, que hay mentes depravadas que se deleitan torturando a un perro. Nosotros estamos viviendo el tiempo más oscuro de la humanidad. Hay personas que se deleitan en torturar un animalito. Pero el Adán que había allá se deleitaba en cuidarlo y protegerlo. Adán fue el que tomó cada criatura y tenía, como no había naturaleza caída, él tenía una capacidad, escuche bien, anótelo, una capacidad de discernir al otro, que es lo contrario del egoísmo, es el contrario del egocentrismo. Cuando yo soy una persona egoísta, yo ando ensimismada. Hoy no me han pagado. ¿Quién sabe qué están pensando los jefes esos desgraciados, que uno vive de qué? Y no sé qué. Y de repente allá hay una señora que está mal, que tiene un problema, que se está poniendo amarilla, que se va a desmayar y se desmaya y todo. Yo estoy, ¿cuándo es que me van a pagar? Eso es una degradación del ser humano. Porque el ser humano no fue creado para estar ensimismado, sino para percibir al otro y ayudarlo. Eso es lo que hace feliz, es lo que nos hace grande. Lo que nos hace grande es salir de nosotros mismos y ver al otro, verlo, entenderlo y tener una justa apreciación del otro. Y eso era lo que tenía Adán antes de la caída. O sea, le traían un burro y él decía, él no podía decir, este es un burro y le vamos a dar hasta que se muera el burro. O sea, le vamos a poner carga pesada. No. Adán tenía una capacidad de ver con sus ojos de qué estaba hecho el burro. De ver con su entendimiento el propósito para el cual había sido creado y usarlo y cuidarlo y protegerlo con base en su propia dignidad, en su propio valor y en su propio propósito. Era un hombre no caído. Y te confirma lo que te estoy diciendo, porque a pesar de que Dios lo duerme, cuando Dios presenta a su esposa delante de él, sin él saber de dónde la había sacado Dios, Adán dijo, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Percepción del otro, ¿sí entiendes? Percibir al otro, percibir la dignidad del otro, percibir quién es el otro, salirme de mi egocentrismo y considerar al otro. ¿Qué es lo que se ha perdido? Vivimos en el yo, vivimos en el ego. Eso es pecado, eso es vivir caído. Adán percibió a su esposa, la definió y dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, no le voy a inventar otro nombre, mi mismo nombre, porque es igual a mí. Mi mismo nombre, por eso la bautizo con mi mismo nombre. ¿Qué significaba que le pusiera varona? Que le reconocía igual dignidad e igual derechos, sin perder su autoridad. Que son cosas que no se entienden cuando el ego está contaminado por el pecado. Entonces ya estamos mirando qué es autoridad. Autoridad es instruir en la palabra de Dios a las personas sobre las cuales Dios me ha puesto. Y lo segundo, autoridad, es ejercer un liderazgo piadoso. Repito, ejercer un liderazgo piadoso. Él aprendió
a tratar con ternura, con delicadeza, con justicia los animales, porque es que no fueron los tigres solamente los que pasaron, también pasaron los pollitos, también pasaron las palomas, también pasaron las ardillitas, también pasaron los paticos, y todo animal, los canarios tan preciosos, tan delicados, los pececitos. No sé cuántos de ustedes han estado en la piscicultura. No hay nada más delicado que un pececito, que tener una pecera. Y es algo supremamente delicado. Y me encanta ver los hombres que se dedican a eso como con una puntualidad. Mi padre le gustaba la piscicultura y teníamos una pecera inmensa, inmensa, inmensa. Nos deleitábamos viendo esos animalitos. Y mi papá tenía una precisión para saber cuántos granos de comida podía echar en la pecera. Mi papá tenía una precisión en su reloj para saber a qué hora podía darles de comida. Mi papá sabía la especie, raza, género, perdón, no sé cómo se llama eso en los peces, que eran compatibles y decía, no, ese pez no lo puedo meter ahí, este no, este sí. Y tenía un tacto, tenía una delicadeza, tenía una sabiduría. Y también era canaricultor. Mi mamá peleaba tanto con él, con eso. Pero yo me levantaba entre los cantos de canario. Y eso es impresionante, escuchar cuando todos esos canarios cantan al unísono. Un canario es lo más delicado que hay. Lo más delicado. Hubo veces en que amanecía un canario muerto y eso era una tragedia griega porque ese canario, eran unos canarios que decían anillados, tenían un anillo en la patica que era el que determinaba el pedigrí, el papá, el abuelo, el canario, cosas que yo no comprendía profundamente pero que me maravillaban y las recuerdo y las tengo grabadas en mi mente. Así que Adán, cuando bautizó, organizó, clasificó y organizó a todos los animales, adquirió una capacidad, adquirió la ternura, repito, adquirió la ternura, adquirió la delicadeza, adquirió la sabiduría y adquirió la inteligencia para recibir a su esposa. Miren qué tremendo es esto, que Dios no lo hizo así. Listo, ya está, tú eres el hombre, tú eres la mujer, usted vaya a dormir, usted vaya a hacer la comida y usted... Eso no fue así, hermano. Eso no fue así. Tenemos a un Dios glorioso que tiene una mente a la que hay que entrar. La mente de Dios, eso es como un palacio lleno de cosas gloriosas y preciosas. Y el único camino a la mente de Dios es la Escritura. Y cuando entramos en ese mundo lleno de árboles, lleno de cosas hermosas, comprendemos más acerca de nosotros mismos. Comprendemos más acerca de nosotros mismos. Y también nos sanamos de una vida miserable y sin sentido. Y sin sentido. Cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra. Cuán glorioso es el Señor. El cuarto aspecto esencial de lo que significa ser hombre es ejercer un liderazgo piadoso. Ahí es cuando Dios dice al varón que debe tratar a la mujer como vaso frágil, ¿cierto? Como a coherederas de la gracia. Porque si no, añade, tus oraciones tendrán estorbo. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que Dios le dio al varón. Así que autoridad no es gritar. Autoridad no es exigir. Eso es enseñorearse y es propio del hombre caído. ¿Recuerdan a Jesús? Cuando les aclaró eso a los discípulos, Señor, que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. No. Ustedes saben que las naciones se enseñorean las unas de los otros y ejercen sobre los suyos autoridad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser más grande debe ser el servidor de los demás. Autoridad es servicio. La autoridad proviene de Dios. La autoridad está basada en la obediencia. Si un hombre no obedece a Dios, aunque sea hombre, pierde la autoridad. Escuchen.
Si un hombre no hace lo que Dios dice, pierde la autoridad. La autoridad no está en los cromosomas del varón, sino en la función que Dios le entregó al varón. Usted quiere ser respetado en su casa, porque a usted no lo respetan en su casa. Comience primero por ser un proveedor, por cuidar de su casa y por enseñarle a su casa la palabra de Dios. Comience por ejercer un liderazgo tierno y comprensivo. Y Dios le devuelve su autoridad, porque para eso fue creado. Para eso fue creado. Y les voy a decir algo. Toda mujer que está aquí sentada, anhela en lo más profundo de su corazón y con todas sus fuerzas que el varón con el que ella vive recupere la autoridad. Porque también para eso fuimos creadas. No hay nada más espantoso que una mujer que lleve los pantalones de su casa. Es una mujer que está enferma, es una mujer que está agotada, es una mujer que no soporta más. Usted escribía, esto lo escribía John MacArthur, decía: yo nunca he tenido en consejería un hombre que me diga: Pastor John, yo estoy cansado de llevar los pantalones en la casa. Un hombre no dice eso. ¿Cuántos varones se han cansado de llevar los pantalones en la casa? Digan de una vez. Pero en la oficina pastoral sí hay mujeres que dicen: estoy agotada de llevar los pantalones de la casa. ¿Por qué? Porque no fuimos creadas para eso. No fuimos diseñadas para eso. Así de sencillo. El hombre caído reclama la autoridad que él mismo dejó. Nadie te la quita, tú mismo la dejas. Cuando abandonas la palabra de Dios, cuando abandonas el sacerdocio, cuando dejas de proveer, cuando dejas de cuidar, cuando dejas de proteger. Eso es todo lo que hay que hacer. Lo otro es que te tengan miedo. Eso no es autoridad. De pronto te tienen miedo. Porque gritas, porque amenazas, porque manipulas. Ese es un hombre que perdió la autoridad y se resiste a lo que ya perdió y quiere reclamarla con eso. Sí, puedes lograr que te tengan miedo, pero no tienes autoridad. Repito, solamente te tienen miedo. Eso no es autoridad. La autoridad hace que los que están bajo autoridad se sientan seguros, no amenazados. Cuando hay autoridad, nos sentimos seguras, protegidas y cuidadas. Cuando no hay autoridad, sino violencia y agresividad, nos sentimos amenazadas y en peligro. Así de sencillo. Son dos cosas totalmente diferentes y son parte de la naturaleza caída. El hombre caído reclama autoridad porque la ha perdido. Reclama obediencia, pero no a la palabra de Dios, sino a sus caprichos. Eso no es autoridad. Busca ser honrado, pero al mismo tiempo su vida deshonra a Dios. Eso no es autoridad. El hombre caído es mentiroso, adúltero, ladrón, tramposo y perezoso. Vamos a Efesios capítulo 4. Esto es duro, pero precisamente grande es el poder de Dios. Y Dios nos ha llamado a todos. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 22, Efesios 4, 22. Antes de leerlo, ¿cuál es la propuesta de Jesús? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Devolvernos la dignidad. Yo sé que hay áreas donde muchos creyentes no quieren entrar.
Yo sé que hay habitaciones en tu casa donde no quieres entrar, pero ahí huele a podrido y hay que entrar y hay que limpiar. Repito, hay que entrar y hay que limpiar porque si no, no vas a ver la gloria de Dios. Ser cristiano no es venir a una iglesia y tener un cargo. Ser cristiano es ser una nueva criatura, diferente a lo que fuiste cuando no conocías a Cristo. Y eso implica todas las áreas de tu vida. Y si en algún área no hay cambios es porque tú no lo has permitido. Repito, porque tienes cuartos cerrados con llave. Y esos cuartos ya huelen a podrido y es necesario que abras la puerta y dejes que Cristo entre y arranque todo ese sucio de tu vida. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese hombre manipulador, ese hombre mentiroso, ese hombre altivo, arrogante, codicioso, ese hombre abusador. La Biblia dice que está viciado. Y la palabra viciado significa que está en estado de pudrición. La palabra viciado ahí no se refiere a vicios, sino a una fruta que ya tiene un lado podrido y que inexorablemente se va a podrir toda. Eso es lo que significa viciado. Y ese hombre y esa mujer que a veces abrazamos con vicios, con malas mañas, con mentiras, con trampas, con hipocresía, con carnalidad. Ese hombre tiene que morir. Y dice que te debes despojar de él, porque Cristo no vino a cambiarte. Es decir, a ponerte un parche ahí, decir, bueno, por aquí eres un poquito egoísta, vamos a arreglarte aquí, por acá. No. No. Ese hombre no tiene arreglo. Lo que enseña la Biblia es que tú, oye bien, tú, seas hombre o seas mujer, tú con todas tus malas mañas, con todos tus deseos, tus concupiscencias, tus ataduras y todo, tú no tienes arreglo. Tú no tienes arreglo. Es como cuando te pones un vestido y tiene un roto por aquí, tiene un roto por acá, y tú dices, lo remiendo por aquí, le meto de ancho por acá, le echo un poquito de cloro para quitarle la mancha, y Dios te dice, ese vestido no tiene arreglo. Lo tienes que botar en la basura. Lo tienes que botar en la basura. O sea, ese vestido de mentira, de hipocresía, de machismo mundano, de flojera, de pereza, de negligencia. Ese es tu viejo hombre. ¿Y qué hacemos con él? Señor, cámbialo. El Señor no cambia eso, hermano. El Señor no cambia eso. Entiendan la obra de Dios. La obra de Dios es despójate de eso. Bota eso en la basura, que eso no sirve para nada. Dice, despojados del viejo hombre, porque ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y eso es lo que estamos haciendo así. Dios nos pone a nosotros en su palabra para que abramos la mente y entre la palabra de Dios, y entre la luz de Dios, y entre la verdad de Dios. Y esa palabra que es viva y eficaz va a transformar ese viejo hombre y se va a llevar toda esa porquería y te va a levantar como un verdadero hijo de Dios. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Ay, esto me parece tan lindo. Suena glorioso, hermano. Suena precioso. Suena precioso. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. No son tus esfuerzos en volverte una buena persona. No. No es que tú vienes y te esfuerzas y coges y coges tu carne. Y no se trata de eso. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y la santidad de la verdad.
Ahí es donde patina la fe a veces. Tú crees, no, yo siempre voy a ser un fornicario, eso es imposible, yo soy hombre. Y la Biblia dice, no, es lo contrario, tú eres un hombre. Y yo quiero darte una vida diferente, o sea, yo quiero que tú seas no diferente ni transformado, no, yo quiero que tú renuncies a lo que tú eres y seas una nueva criatura. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo hago para que entiendan? Eso es imposible para ustedes, sí, para mí también. Pero mira cómo dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Abre tus oídos y escucha a Dios. Y la palabra de Dios crea una vida nueva en tu corazón. Ahora entiendo algo que me regalaba el Señor esta mañana. ¿Cómo funciona? Vamos a Ezequiel 37. Vamos a Ezequiel 37. Versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta muy complicada. Uno dice para adentro como, o sea, mejor no contesto. Es lo mismo que Dios puede preguntarles a ustedes. ¿Ustedes hoy pueden ser esos varones de los que habla la Biblia? Y la respuesta puede ser un silencio. Un silencio así como que, yo estoy esperando la hora del almuerzo para salir corriendo de aquí porque esto está muy feo. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, a mí no me preguntes eso. A mí no me preguntes eso, Dios. A mí no me preguntes eso. Yo veo que eso está seco y yo no le encuentro eso manera de que viva. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. Y no voy a hablar de todo el relato, otro día predicamos de eso. Pero si tú oyes la palabra de Dios, te quiero decir que con la palabra de Dios, Dios solamente dijo, hágase la luz. Y la luz vino a existir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios dice a tus oídos, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo que está creado según la justicia y santidad de la verdad, Dios lo está haciendo en tu vida. A través de su palabra. A través de su palabra. Si tú dices, yo quiero ser un hombre de la palabra. Si tú dices, yo quiero que la palabra de Dios impregne todo mi ser. Yo quiero beberme todas las palabras de Dios como un río que va a transformar todo. No queda nada en tu vida del viejo hombre. Y el poder no es tuyo, sino de la palabra de Dios. Yo me juego la vida entera por esta palabra. Y yo estoy completamente segura que el hombre que no cambia es porque no la oye, porque ella es poderosa para transformar vidas. Que el hombre que nunca cambia es porque viene aquí, pero su corazón está en otra parte. Su corazón está lejos de aquí, porque la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, en el libro de Isaías, así es mi palabra, no regresará a mí vacía, sino que hará todo para lo cual fue enviada. Y si Dios dice, portaos varonilmente, es porque Él va a levantar de aquí un ejército de hombres y mujeres que se hayan despojado de sus complejos, de sus ataduras, de sus limitaciones, de su incredulidad y de su pecado. Y se vuelvan hombres y mujeres de valor que den testimonio a una sociedad que está en total miseria. Porque ¿para qué tanto rezo y para qué tanto canto si nuestra vida no alaba a Dios? Si nuestra vida no glorifica a Dios.
Dios no nos está llamando a que nos quedemos sentados en una silla, debatiendo estupideces, perdónenme que les diga, debatiendo tonterías. Yo sé quién me llamó y sé lo que estoy haciendo. La pregunta es, pregúntate, ¿a ti quién te llamó? ¿Y qué es lo que estás haciendo frente al Dios que te llamó? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ocúpate de tu vida. Ocúpate de tu realidad. Bebe de la fuente del agua de vida. Bebe de la fuente de la palabra de Dios. Arrepiéntete y deja tu pecado. Deja tu maldad. Porque no hay ninguna gloria ni ninguna honra para el hombre que le da la espalda al propósito de Dios para su vida. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón en esta mañana, Señor, por todos los sentimientos de cobardía, de fracaso, por toda negligencia. Tú puedes cerrar tus ojitos. Yo sé que Dios te habló. Puedes abandonar un ratico el orgullo y inclinarte delante de Dios. El Señor dice, delante de mí vendrá toda carne. Significa que hoy o mañana, pero vendrás delante de Dios de rodillas. Óyeme bien, sea ahora o sea mañana, pero todos los que estamos aquí vamos a caer postrados ante el Señor Jesucristo. Ante mí vendrá toda carne, dice el Señor, y delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Puedes cerrar tus ojos por un momento y examinar tu vida delante de Dios. No solamente hombres, mujeres también. Mujeres que han usurpado el lugar que Dios le dio al varón. Puedes pedirle perdón al Señor. No tanto por el hecho de pedir perdón, sino porque hay una promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y porque Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero su gracia se derrama sobre los humildes. Así que humillarse delante de Dios es el mejor ejercicio que podemos hacer para nuestra alma y para nuestro destino en esta tierra. Padre Santo y Dios amado, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados. Queremos pedirte que perdones nuestra negligencia. Que perdones, Señor, cuando hemos dado un mal ejemplo. Que perdones, Dios del cielo, cuando hemos abandonado tus caminos y tu palabra. Señor, perdónanos, Señor. Perdona, Padre Santo, el tiempo que hemos desperdiciado, la negligencia, Padre Santo, en servirte, en amarte, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos cuidado lo que tú nos has encomendado, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado, Señor, nuestra casa, nuestro hogar. Hemos descuidado hasta la iglesia y hasta la gran comisión. Señor, hemos descuidado lo que tú nos has entregado y te pedimos hoy, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En esta hora, Padre, oramos para que tu palabra sea, Padre, como aquella palabra profética que oyeron esos huesos secos, Señor, porque ciertamente delante de ti estamos, Señor, como un valle de huesos secos, sabiendo, Padre Santo, que lo que tú demandas de nosotros, Dios, supera nuestras fuerzas y nuestra capacidad. Pero aquí estamos, Señor, confiando en el poder de tu palabra, Señor, para hacer en nosotros lo que es agradable delante de ti por el poder de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh Dios de los cielos, derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada varón que está en este lugar, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre cada varón que está en este lugar. En esta hora, Señor Dios, trae la convicción de pecado, trae el arrepentimiento. Llévate, Dios del cielo y Rey de la gloria, todo sentimiento de cobardía, todo sentimiento, Padre Santo, de pequeñez, de rechazo, de miseria, de incompetencia. Señor, ayúdanos a confiar en ti y en tu poder, Señor.
Señor, derrama sobre nosotros tu espíritu. Te lo pedimos otra vez, Señor. Tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú avives en nosotros el fuego que un día tú encendiste, Señor. Que esta palabra, Dios del cielo, haya cabida en nuestros corazones. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú levantes cada familia y cada hogar según el orden que ha sido establecido en tu santa palabra, Señor. Que tú traigas, Dios del cielo, el arrepentimiento genuino, Señor, sobre las madres, sobre las esposas, sobre las hijas, Señor. Que seas tú ordenando, Dios del cielo, lo que ha sido alterado por el enemigo, Señor. Que seas tú enderezando, Dios del cielo, todo lo que está torcido, Padre Santo. Que seas tú, Dios del cielo, trayendo la fe y la convicción, Padre, de que con tu gracia, con tu poder y con tu palabra, todo es posible, Señor. Oh Dios, levanta nuestras familias. Levanta nuestra familia. Yo quiero pedirle a todos los varones que tienen familia, que tienen esposa, que tienen hijos, que se pongan de pie. Los varones que tienen esposa, que tienen familia, que tienen mujer, que tienen hijos, que se pongan de pie. Y allí con sus ojitos cerrados hagan un compromiso con Dios, con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Cierra tus ojitos. ¿Y qué de tu liderazgo? Te pregunta el Señor. ¿Y qué de tu liderazgo? Te pregunta el Señor. ¿Y qué del sacerdocio que te he entregado? ¿Qué del altar que es responsabilidad tuya cuidar? ¿Qué del sacerdocio? ¿Qué de mi presencia? ¿Qué de mi altar? ¿Qué de tu vida de oración? ¿Qué de mi palabra? ¿Qué hay de las personas que te di? ¿Qué hay de las personas que te entregué? Dice el Señor. Haz un compromiso con Dios ahora. Un compromiso con Dios. Y pídele a Dios que te levante, que te restaure, que te afirme, que te fortalezca. Pídele a Dios que te dé una hambre y una sed de tu palabra, de su palabra. Dile, Señor, dame hambre y sed de tu palabra. No se trata de hacer el curso. Ahora nos podemos conectar y estamos conectados ahí, pero estamos pensando en otra cosa. No se trata del curso. Se trata de lo que dice la palabra de Dios en el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Meditas tú en tu Biblia día y noche? ¿Tu meditación personal? ¿Sabes una cosa? De la abundancia del corazón habla la boca. Y no puede haber vida de oración si no hay vida de lectura de la palabra. Oramos con las mismas palabras que el Espíritu nos da. Eso es lo que dice la Biblia. Orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y el lenguaje del Espíritu es la palabra de Dios. Si tú no memorizas salmos, textos bíblicos, si tú no tienes un hábito de lectura, no vas ni siquiera a orar ni 15 minutos. Si no te deleitas en su palabra, no serás prosperado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres ser de bendición? Entonces deleítate tú solo, a solas con Dios, en la palabra de Dios. De ahí es donde emana la autoridad. De ahí es donde emana la autoridad. La autoridad no emana de los cromosomas.
La autoridad no mana de los genitales. La autoridad proviene de la boca del Señor. Aliméntate de su verdad. ¿A cuántos programas puedes renunciar? ¿A cuántas actividades puedes renunciar? ¿De qué manera puedes llenar tu alma de su palabra? Te hará mucho bien que disminuyas alguna actividad y que te involucres en una lectura personal de la Biblia. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé hambre de su palabra y que nos dé amor por su verdad. Dice que en estos tiempos Dios le concede al anticristo un espíritu de engaño, un espíritu de mentira a todos aquellos que no recibieron la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos necesitamos amar la verdad, amar la palabra. Hay una generación de creyentes que no ama la verdad. No son salvos. Sencillamente, no son salvos. Señor, te pedimos en esta hora, Dios del cielo, delante de tu presencia y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos, Señor, que tú nos concedas amor por tu verdad, que tú nos concedas amor por tu palabra, que tú nos concedas una voluntad y una resolución firme de deleitarnos en tu palabra para que seamos por ella transformados en ese nuevo hombre, Señor, que anda en justicia, en verdad y en santidad. Señor, llénanos de tu espíritu, Señor, llénanos de tu presencia, Señor, trae un despertar espiritual, Señor, avívanos, Señor Jesucristo. Padre, tu siervo Juan el Bautista dijo: Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dile: Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Yo necesito ese fuego, yo necesito ese poder, yo necesito esa autoridad. Señor, levántame, Señor, dame amor por tu palabra, dame amor por tu verdad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia esté conmigo. Señor, bendice a estos varones que se han puesto de pie, Dios del cielo. Bendice a estos varones, Señor. Hazlos libres de todas sus pasiones, hazlos libres de todas sus ataduras, Señor. Oramos por los que están conectados, oramos por los que hoy no llegaron, Señor. Te rogamos, Dios del cielo, que tú establezcas tu reino en sus corazones, Padre Santo, y que el espíritu de cobardía, Señor, huya de ellos, Señor. Que sean libres de todas las concupiscencias de su carne, que sean libres de todos los hábitos pecaminosos, porque escrito está en tu palabra: todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo Jesucristo no te liberta, no eres libre. Y el esclavo no permanece en la casa de Dios. El que permanece en la casa de Dios es el Hijo. Y si eres hijo, tienes que ser libre del pecado. Y dile: Señor, libértame de todo pecado. Libértame de la culpa de mi pasado. Libértame de la vergüenza de mis errores. Libértame de mis temores y de mis complejos. Libértame, Señor, de toda atadura en mi vida por amor de tu nombre y para gloria tuya, Señor. Pon en mi corazón, ponte la mano en el pecho ahora, ponte la mano en el pecho y dile: Señor, dame amor por tu palabra. Señor, dame amor por tu verdad, Señor. Dile: Señor, te entrego este corazón adúltero, Señor. Te entrego este corazón torcido, Padre. Porque tú dices en tu palabra que tú quitas el corazón de piedra y colocas un corazón de carne. Padre, en esta hora yo te entrego mi corazón de piedra. Yo te entrego mi corazón incircunciso. Te lo entrego, Cristo de la gloria. Cámbialo, transfórmalo, Señor. Yo te necesito, Señor. Dame un corazón de carne que tiemble ante tu palabra, que se deleite en tu verdad. Dame un corazón circuncidado de todo pecado y de toda maldad.
Tú que haces nuevas todas las cosas. Yo soy barro delante de ti, Señor. Yo soy barro. Tú me formaste con tu mano y me diste vida con tu aliento. Vuelve a darme vida para que yo viva para ti. Abre los ojos de mi entendimiento. Repite conmigo la oración. Dile, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. Que yo pueda comprender cuáles son las riquezas de la gloria de tu gracia. Y que yo pueda comprender cuál es la supereminente grandeza del poder tuyo, que te resucitó de entre los muertos y que opera en mi vida para hacerme una nueva criatura, para tu gloria, para tu honor. Haz la obra, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, en esta batalla para que seamos, como tú lo has dicho, Señor, siempre más que vencedor.